Hola a todos, bienvenidos. Estamos en la tercera sesión de este curso que es Anatomía, Fundamentos de Anatomía y Fisiología del Ejercicio. Hoy empezaremos a hablar de conozcamos los músculos. Entonces vamos a conocer este segundo elemento importantísimo dentro de la locomoción en el proceso del ejercicio. Los músculos, ¿qué son? ¿Cómo se forman? ¿Para qué sirven? Y esta situación es bien importante porque tenemos que entender que están conectados a los huesos y que son estos los que se contraen alando a los huesos para que se muevan. Pero son los huesos los que le permiten establecer procesos, llamémoslo así, de palanca y que les permitan a ellos desarrollar la contracción y la extensión muscular que les permitan el desarrollo como tal del movimiento. Entonces, vamos a aclarar, hay tres tipos de músculo y ahí nadie nos puede sacar porque son científicamente comprobados y es así. Ahora, los músculos son el liso, que está ubicado en todos los órganos internos del cuerpo, estómago, esófago, intestinos, pulmones, hígado, páncreas, riñones, vejiga, etcétera. Todos los órganos están formados por un músculo liso. El músculo estriado es aquel que está en movimiento voluntario. Son los que forman los bíceps, los tríceps, cuádriceps, los deltoides, el pectoral, el abdominal, el dorsal, el lumbar, o sea, son los músculos que permiten movimiento del aparato locomotor. Y el músculo cardíaco, que se ubica en el corazón, pues en todo el sistema circulatorio. Vale aclarar que estos están formados por células musculares. Y estas células están con su misma estructura anatómica como cualquier otra célula en el cuerpo humano. Es decir, la célula muscular contiene núcleos, ribosomas, lisosomas, mitocondrias, eh, complejos de Golgi y un montón de situaciones que están dentro de la célula como tal y que permiten el mismo desarrollo de esto. Por favor, así se los hago encarecidamente. Vaya a leer qué es una mitocondria, porque es la parte fundamental de todo el proceso de movimiento. Entonces, cuando trabajamos esto, hay que entender que los tipos de músculos que son estructuras o tejidos existentes en el ser humano que tienen la capacidad de generar movimiento al contraerse y al relajarse. El tejido que forma el músculo se llama tejido muscular y está formado por células especializadas llamadas miocitos que tienden a la propiedad de aumentar o disminuir su longitud cuando son estimuladas por impulsos eléctricos procedentes del sistema nervioso. Es bien interesante porque la célula muscular se alarga o se acorta. ¿Cómo? Sí, por medio del sistema nervioso central. Y aquí vamos a aclarar un par de cosas. ¿Por qué? Porque el músculo se va a mover con o sin voluntad. Y es que el sistema nervioso central se divide en dos, el simpático y el parasimpático, o sea, el que actúa con y sin voluntad, o el que actúa automático. Entonces, el sistema que permite a voluntad es el que nosotros decimos que queremos mover o pensamos que mover el músculo y se mueve, ¿ok? Pero el que actúa a, autónomo es el que hace que el corazón lata, el que los pulmones se contraigan y establezcan el intercambio gaseoso. Es el que hace que los riñones, el estómago, el páncreas, el hígado funcionen. ¿Sí? Porque el sistema nervioso los controla autónomamente y no importa lo que nosotros digamos, no funciona el riñón, es mentira, siempre va a funcionar.
Ahora, pero pues siempre va a funcionar desde un punto de vista, se va a contraer, porque ese movimiento en los pulmones, pongamos el ejemplo, ¿sí? De respiración es a base de contracción muscular del pulmón. El corazón es a base de contracción muscular en los latidos. Y es así como funcionan. Entonces, el cuerpo tiene más de 400 músculos esqueléticos voluntarios, llamados así porque el sujeto puede gobernarlos de manera voluntaria, que permiten mover el esqueleto por oposición a los músculos cardíacos o a los músculos que lo rodean en las vísceras, que no son voluntarios. Ya lo expliqué. Los músculos estriados o esqueléticos pesan entre el 25 y el 40% del peso corporal total según el nivel de entrenamiento. ¿Por qué? Porque así pueden desarrollarse y generar por medio de la hipertrofia un aumento del volumen muscular y por supuesto a mayor volumen también hay mayor peso magro muscular. Esto permite que sus funciones sean óptimas y estas funciones son, uno, generar fuerza. Y lo voy a decir así, generar fuerza. ¿A dónde? En las extremidades óseas que tienen a provocar el movimiento. La función de un músculo principalmente es la fuerza. Al producir la fuerza necesaria para el mantenimiento de la postura, se conjuga con el esqueleto para mantenernos en bipedestación. Y esta fuerza es la que nos permite mantenernos erguidos, caminar, correr, saltar, bailar, hacer lo que usted quiera, siempre y cuando su cuerpo se lo permita. Una cosa bien, pero bien importante es que los músculos producen calor. Y al producir calor, tiene varias funciones para este calor. ¿Sí? Porque una, que cuando estamos expuestos al frío, mantienen la temperatura corporal gobernados por el hipotálamo y la termorregulación. Sin embargo, cuando hay una contracción muscular, los músculos liberan calor corporal por medio del proceso de liberación de energía. A ver, el roce entre las miofibrillas que existe al momento de una contracción lleva a generar un proceso térmico intracelular. Ese proceso térmico lo que genera es que el músculo se caliente y entran diferentes situaciones allí para poder enfriarlo. La hidratación, el sudor y la evaporación de este sudor, que nos permite alcanzar un proceso para mantener la temperatura corporal. Entonces, la estructura muscular tiene que ver con el tipo, la amplitud y la potencia de un movimiento dependiendo de la dimensión y disposición de los músculos que actúan sobre palancas óseas del esqueleto. Un movimiento de gran amplitud generalmente activa músculos cuyas fibras tienen una disposición fusiforme, como el sóleo, mientras que un movimiento realizado a gran potencia activa preferentemente músculos peniformes, como los gemelos. O sea, depende del movimiento que vayamos a realizar o el deporte en cual estemos involucrados, así serán las características de cómo el músculo se va a contraer y cómo el músculo permitirá un movimiento, ya sea también basado en el sistema de energía que el músculo necesite para ese movimiento. Porque si es un movimiento de resistencia,
es decir, mantener la constante movimiento durante X cantidad de tiempo prolongado, es un sistema aeróbico. Pero si el movimiento es intenso y de corta duración, hablaremos de un sistema anaeróbico, que más adelante en el curso estaremos hablando más específicamente al respecto. Pero bien, el tipo de movimiento, si es potente, por ejemplo, un salto para doncar en básquetbol o para alcanzar el estocada en esgrima, estableceremos un proceso que es intenso. Así será el movimiento muscular. ¿Ok? El músculo esquelético consta de varios tipos de tejido. O sea, dentro del músculo se combinan diferentes tejidos. El tejido muscular como tal, el tejido nervioso, que es el que le da las órdenes directas, sangre. Allí en el músculo hay una increíble cantidad de vasos capilares, venas, arterias que pasan allí y que pasan irrigando el músculo. Y el tejido conjuntivo, que es una membrana que rodea todo el músculo. A ver, un tips bien importante, ¿sí? Si un músculo no tiene conexión nerviosa, el músculo no funciona y está atrofiado, ¿ok? Si un músculo no tiene sangre, se adormece. Cuando yo hacía ciclismo, tenía un problema bueno, algunos ciclistas teníamos el problema, todavía sigue habiendo por una postura, que cuando apoyábamos el túnel carpial, ¿sí? En el manillar y no existía suficiente material ergogénico o de acomodamiento de la mano se dormía. Imagínate una mano dormida a 80 por hora bajando una cuesta. Sí, había que, mira, hacer el movimiento para que las manos despertaran. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, al dormir. Lo mismo pasa con una mala irrigación sanguínea. Entonces, eso es muy importante y ahí entra el tema de masaje y otras situaciones de recuperación que les permiten a los músculos renovar la sangre constantemente. En la estructura muscular hay que entender una cosa. El músculo es unido al hueso por un tendón. El mismo tendón se conecta con el músculo y al final el músculo se conecta con otro tendón o se deriva en otro tendón que se conecta a otro hueso. ¿Sí? Póngale. ¿Sí? Tendón, músculo en el antebrazo, tendón. Y aquí, tendón, músculos, tendones. O sea, así es como funciona. Tendón, músculo, tendón. Y ambos tendones en los extremos se unen a un hueso o es la inserción. Hay un músculo, dos músculos interesantes, por ejemplo, el cuádriceps que está en el muslo y el bíceps femoral que está en la parte posterior del muslo, que en la cadera el cuádriceps se une a cuatro partes del hueso, del mismo hueso, por ejemplo, el ilíaco. Y el bíceps se une a dos. Es decir, hay cuatro cabezas de un cuádriceps en la parte más superior y en la parte distal es un solo tendón, el tendón rotuliano. Así es como se conforma el cuádriceps, con cuatro cabezas en la parte de la cadera, un solo músculo potente y fuerte y al final el tendón rotuliano, o sea, una sola que se une en la tibia, por cierto, en la parte más superior de la tibia. Pero bien, pasando al ejemplo del gráfico, de la imagen que tenemos por aquí, láser que te hiciste otra vez, aquí estás. Va, entonces cuando tengo esto, aquí tengo el tendón, el músculo, ¿sí? Y por aquí tendría que haber otro tendón, pero bueno. Entonces, el músculo esquelético, el tejido conjuntivo es la membrana que le va a unir a todas las estructuras moleculares, a todas las estructuras anatómicas del músculo. Aquí aparecen los tejidos sanguíneos, en medio del músculo van a pasar venas, arterias y vasos capilares. El tejido conjuntivo, que es todo lo que está en medio de
y el fascículo muscular haz de fibras. Es decir, perdón si no se entiende así, pero es la forma más fácil de entenderlo. Es como que fuéramos carne deshilada. O sea, el músculo, una vaca, de una res, es como es el músculo nuestro también. ¿Por qué? Porque es carne. Y esa carne deshilada son hilitos de carne que van en el músculo grande y se van uniendo uno con el otro. Y es el, el fascículo muscular o fibras, que es la unión de una cantidad de fibras como tal. Y estas fibras musculares o miofibrillas son las células como tal. Vamos a entender que la unión de las miofibrillas van a formar el fascículo va a formar el músculo. Y cuando hacemos una cosa que se llama hipertrofia, por medio del ejercicio, el músculo va a crecer. Pero, a ver, va a crecer y puede crecer de dos formas. Puede crecer en volumen, es decir, que se hace más grande, o puede crecer en potencia, que se hace más fuerte. Depende del deporte que usted esté haciendo o para lo que usted esté entrenando, así le va a crecer el músculo. Así es. Porque hay gente que necesita que el músculo sea fuerte, que desarrolle una gran cantidad de watts en el proceso de trabajo, y hay otros que necesitan que el músculo sea grande. Y eso es el tema del tipo de deporte, ya sea de apreciación, por ejemplo, el físico-culturista, o el ciclista, por ejemplo, que es el otro, donde para subir una montaña con X cantidad de watts y velocidad y potencia necesita tener un músculo fuerte. Pero dependiendo de la metodología del entrenamiento, es así como se va a desarrollar. Y eso es cómo va. Si usted quiere un poquito más información al respecto, puede tomar nuestro curso de periodización del entrenamiento y la aplicación de las cargas, disponible en CR2 Ciencia Deportiva. A ver, algo bien importante, y es que la célula muscular tiene los mismos organelos que las demás células en el cuerpo. Ya lo dije al principio, toda la célula muscular tiene núcleos, y por cierto, la célula muscular se caracteriza por tener varios núcleos dentro de la misma, la función, mitocondrias, ribosomas, complejo de Golgi, membrana celular, líquido intracelular, o sea, todo está metido ahí. Y tienen la característica de ser polinucleares, o sea, tienen muchos núcleos. Los músculos estriados tienen fibras musculares con apariencia de bandas claras y oscuras. Depende de qué tipo de fibra muscular estemos hablando. Y cada fibra es un largo y fino cilindro que se extiende a lo largo de todo un músculo. Y este todo músculo es, o sea, así, tubitos, si lo quiere ver así, o hilitos de la fibra muscular. Entonces, depende cómo trabajemos. Nosotros vamos a desarrollar la fuerza. Depende cómo sea nuestra genética muscular, también se definirá nuestro somatotipo, nuestra forma del cuerpo. A mí me encanta el tema de los músculos porque los músculos son fuerza. Y nosotros, el ser humano y todo ser viviente, es producto de la fuerza. ¿Sí? Cuando salimos del vientre de nuestra madre, es fuerza. Cuando lloramos por primera vez, es fuerza. ¿Sí? Cuando aprendemos a gatear, es fuerza. Y cuando nos damos vuelta, es fuerza y es otro mundo. Entonces, la importancia de cuidar los músculos radica en cómo puedo yo establecer esos procesos para el desarrollo de la fuerza. Y como cada etapa tiene su característica, el cuidado de los músculos es muy importante. Regla, jamás usar gimnasios antes de la pubertad. A partir de la pubertad se puede empezar a desarrollar un poco de fuerza con instrumentos de gimnasio, pero antes no, todo que sea con el peso corporal. Entonces aquí tenemos otra vez el gráfico, un poquito más explicado, en donde al hacer la contracción muscular, el músculo y el fascículo muscular, podemos identificar que se va repartiendo hasta llegar a lo que es a la miofibría, ¿sí?
Y esta miofibría tiene componentes de actina y miosina que forman o que están dentro del sarcómero, que el sarcómero es la unidad más microscópica que puede tener el músculo. Así. Entonces, la actina, que la vamos a ubicar en estos dos espacios, y la miosina, que la vamos a ubicar por aquí, son los componentes en la miofibría que se van a entrecruzar. Y al entrecruzar hay contracción y relajación. Contracción y relajación. Pero esto es miles de veces al día, con o sin tu consentimiento. Cuando jugamos a la pelota y vamos corriendo detrás de ella, hay miles de contracciones al mismo tiempo de miles de segmentos corporales. ¿Sí? Cuando estás respirando, hay una contracción y relajación de los pulmones. Es un músculo. Incluso cuando duermes hay contracción muscular. En el interior del sarcoplasma muscular existe una red de canales membranosos que envuelven de manera paralela cada miofibría. El conjunto de estos canales forma una especie de red, el retículo de latín. De ahí el nombre del retículo sarcoplásmico. Estas son las estructuras que tienen todas las células y las estamos ubicando en la parte de el músculo o la miofibría. En los canales del retículo sarcoplásmico, terminados en sacúculos, especie de saquitos, se almacena el calcio. Uy, ¿y este qué está haciendo aquí? Es que dentro del metabolismo del cuerpo existe un proceso en el cual los elementos del calcio, del magnesio, del potasio, entran en el proceso de contracción muscular y son tan importantes como los mismos procesos de producción de energía. ¿Sí? Pero tomando esto como tal, ponemos esta imagen que es actina y miosina, ¿sí? Aquí. La actina es lo azul y la miosina es lo rosado. Hay unas moléculas que es adenosín trifosfato que sirven como proceso de producción de energía. Y esto lo que permite es que cuando la cabeza de miosina toca el filamento de actina, esto sube y hay una explosión. ¡Bum! Y esa explosión lo que produce es la ruptura del ATP. Al romper el ATP se produce calor, se produce energía. ¿Ok? Y esa energía es lo que permite la contracción muscular y otro golpe, la relajación muscular. Pero es que esos son miles de explosiones de ATP al mismo tiempo en los segmentos corporales que estemos usando. Y por supuesto, calor, sudor, cansancio. Y todo va vinculado con el proceso como tal. Ahora, ¿y el calcio qué tiene que ver? Es que el calcio está metido porque es necesario como, llámelo así, como igual que el carro, aditivo para el motor, si lo quiere ver así, para que exista esa contracción muscular. Entonces, es importante, aquí se ve el calcio gráficamente, ¿sí? Que cuando existe la contracción, el calcio entra, participa dentro del metabolismo como tal, y el golpe de la activación, aquí está, de la miosina y la actina va a golpear y va a producir la contracción muscular. Oigan, o sea, yo no le puedo enseñar esto en vivo, porque son situaciones de microscopio y que están dentro de un proceso mismo del cuerpo. Pero entenderlo es lo que a mí me concierne con ustedes. ¿Por qué? Porque así funciona nuestro cuerpo, a base de reacciones bioquímicas que están controladas por el sistema nervioso central y que hay movimientos los cuales
son voluntarios y hay otros los cuales son involuntarios. Hay movimientos que el ser humano logra controlar y de ordenarle al cuerpo hacer y hay otros que no. Y en todos está metido ese proceso tan complejo y a la vez tan simple que es la contracción muscular. Cuando la contracción muscular existe, tenga seguridad que va a lograr usted aplicar una carga de entrenamiento. Pero si no hay contracción muscular, no va a funcionar. Y eso sí, el tema de contracción muscular tiene que ser lo suficientemente fuerte para romper el proceso de acomodación del cuerpo. ¿Sí? Y así llevarlo a un nuevo estadio. Continuamos entonces. Espero que cualquier duda o comentario me lo hagan saber y al mismo tiempo pues quedo pendiente para el desarrollo de las siguientes sesiones. Muchas gracias por su atención y sigamos aprendiendo con CR2 Ciencia Deportiva.